Hola, en este video les voy a hablar de lo que se conoce como lenguaje SQL, que significa lenguaje estructurado de consulta. Este es un lenguaje utilizado para la mayoría de los sistemas gestores de bases de datos relacionales. Por ejemplo, PostgreSQL es un sistema gestor de base de datos relacional y tiene como soporte a SQL, es decir, utiliza SQL. Entonces, SQL es un estándar para la mayoría de los sistemas gestores de base de datos relacionales que son comerciales. ¿A qué nos referimos con estándar? Pues que permiten realizar operaciones básicas en la base de datos de manera universal. Es decir, permiten una comunicación de los sistemas gestores de base de datos que esa comunicación es universal. Por ejemplo, también el mismo nombre lo dice MySQL. MySQL también es un gestor de base de datos muy utilizado. ¿Sí? Entonces, además, es el lenguaje utilizado para definir, controlar y acceder a los datos almacenados en una base de datos relacional. Algunos de los gestores de base de datos que utilizan SQL es DB2, SQL Server, Oracle, MySQL, Sybase, PostgreSQL, que es el que vamos a utilizar, o Access. Access pues es el que se encuentra en Microsoft. Entonces, es aquí por si ustedes piensan que si aprendemos, por ejemplo, un gestor de base de datos y utilizamos PostgreSQL, no nos va a servir, ya si después queremos utilizar otro gestor como MySQL. Bueno, el hecho de que estos estén en estándares, o sea, se apliquen estándares, no quiere decir que todos los gestores sean iguales. Cada uno de los gestores tienen muchas similitudes, pero además de eso tienen cosas que los hacen particulares. Entonces, esto es simplemente una introducción. Es muy superficial, muy breve, pero es simplemente para darnos una idea de lo que es el lenguaje SQL.